¿Se acuerdan que estábamos estudiando una línea referente? Primero dijimos cuál era la principal misión que teníamos en la tierra, especialmente para los cristianos. ¿Cuál era esa misión? ¿Ah? Ya, más específicamente, todavía en el nuevo, predicar el Evangelio. El evangelismo, esa era la misión. Uno puede venir a la iglesia, puede estudiar, puede acumular mucho conocimiento, o puede en la vida secular estudiar una carrera también, ¿no es cierto? O puede también, ¿no es cierto?, hacer riquezas, y uno de repente se da cuenta y dice, oye, ¿cómo ha prosperado tal persona en la vida? No, es que se ha dedicado a eso, ¿cierto? Y el que trabaja, ¿no es cierto?, tiene su fruto también. Pero nosotros podemos hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, en la vida, pero como cristianos la misión más importante es dar a conocer a otro el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y esa misión la tiene cada uno de los hijos de Dios. Por lo tanto, la primera misión en la vida era el evangelismo. Después hablamos algo acerca de que por ahí el año 1800 al 1900 se distorsionó el Evangelio. Y por lo tanto se empezó a predicar un falso evangelio que tiene consecuencias hoy día incluso. Porque hoy día a lo mejor se junta con una persona y le dice, ¿sabes qué? El hecho de predicar el evangelio es llegar a otra persona y contarle de que Jesús tiene un plan maravilloso para su vida. Y la persona lo acepta así de esa manera y dice, bueno, si me están ofreciendo algo tan positivo como esto, creo. Pero esa es parte nomás del Evangelio, porque el Evangelio tiene primero una mala noticia y luego una buena noticia. Y la mala noticia significa que nosotros somos pecadores, que vamos camino al infierno, de que no tenemos esperanza y que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos, ¿no es cierto?, experimentar cambios en la vida y de esa manera, ¿no es cierto?, degustar de la vida cristiana. Por lo tanto, el verdadero Evangelio primero muestra la ley. Y ahí echamos el problema nosotros. Porque cuando le preguntan a una persona, ¿y usted ha mentido alguna vez? Sabiendo que todos hemos mentido. Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, esto preocuparme, ¿eh? Porque si he mentido, entonces yo estoy condenado. Y se le pregunta, ¿no es cierto?, ¿se ha robado? Hay algunas personas que dicen que no, pero la Biblia dice que sí. Le hemos robado hasta tiempo al Señor, le hemos robado recursos, capacidad, etc. Por lo tanto, debemos reconocer que también somos ladrones. Y la Biblia dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Pero por eso que la ley es importante, digamos, para hacernos estremecer de nuestra condición espiritual frente a Dios. Y luego, ¿no es cierto?, viene el verdadero evangelio que habla acerca de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de él, ¿no es cierto?, podemos alcanzar la salvación. Entonces, hoy día aparece ahí los métodos para cumplir la misión. La misión es entregar el evangelio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En esto quiere decir el camino para entregar el evangelio. Si usted quiere ir a Temuco, puede optar irse por la carretera, ¿no es cierto? Pero no es el único camino, ¿no es cierto? Porque uno se puede ir en helicóptero, pero puede también hacer otro camino. Puede dar la vuelta por Galvarino, ¿no es cierto? Y llegar por el otro lado también a Temuco. Y también se puede ir por acá, ¿no es cierto?, por este otro lado y hacer llegar por Buchagua allá, ¿no es cierto?, también a Temuco. Está más lejos, va a decir usted, pero son los caminos. Para entregar el evangelio a una persona o a un grupo de personas hay métodos, hay caminos para llegar allá. Y eso lo entrega la palabra del Señor. Así que vamos a tener otro momento de oración para que el Señor nos guíe en este pensamiento. Nuestro Padre, estamos frente de tu palabra, sabemos que somos pecadores, pero Señor, también sabemos de que el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Por lo tanto, Señor, te agradecemos porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y te pedimos que pueda recorrer cada uno de los corazones en esta mañana. Y pueda hacer un autoexamen de nuestra vida espiritual.
y que si tú permites salir de este lugar, podamos meditar en nuestra condición espiritual y podamos dejar que el Espíritu actúe en nuestra vida y tome, Señor, el lugar que le corresponde y pueda dirigirnos a cada uno, Señor, para declarar el Evangelio Santo a otros que no te conocen. Gracias por todas las personas que están aquí y permite, Señor, que podamos degustar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir que me ayude con las citas también para poder desarrollar este pensamiento. Bueno, como hablábamos acerca del método o los caminos para entregar el Evangelio, muchas veces uno no conoce de la palabra para llegar, ¿no es cierto?, a otras personas. Y como cristianos nosotros debemos instruirnos en la palabra. Ahora, nosotros podemos decir, es que, como decía el hermano, y tiene toda la razón el hermano Manuel en la introducción, nosotros debemos visitar. Nosotros lo vamos a ver aquí en el contexto del pensamiento. Hoy día la iglesia está trayendo, es decir, viniendo a la iglesia, pero la palabra iglesia inclusive significa los llamados a salir fuera. Ese fue el concepto. Los discípulos cuando se quedaron allí en Jerusalén esperando, porque el Señor les prometió revestirlos con el Santo Espíritu cuando ascendió al cielo, después de la resurrección, ellos se quedaron cómodamente porque la iglesia de Jerusalén era como la capital, entonces estábamos muy cómodos aquí. Pero el Señor le había dicho que debían ir y hacer discípulos, el texto que recitó nuestro hermano Juan, o ir y predicar el Evangelio, como dice Mateo, pero ellos se quedaron ahí. Y resulta que hubo una persecución para que ellos salieran, es decir, forzadamente. Entonces, por miedo a defender su vida, porque lo estaban persiguiendo, tuvieron que arrancar. Y donde fueron a esos lugares, allá predicaron el Evangelio y por fuerza tuvieron que hacerlo. Pero nosotros estamos en la misma medida. A nosotros nos gusta venir al templo, saludar a los hermanos, ojalá degustar de la palabra, cantar al Señor, saber las buenas noticias de que los hermanos han sido bendecidos, pero no tenemos en nuestra misión el hecho de salir con urgencia a entregar el mensaje del Evangelio a otro, y eso no está bien. Nosotros en forma organizada como iglesia y en forma individual como persona, nosotros deberíamos salir a entregar el Evangelio. Ahora, ¿estamos preparados para ello? Eso es lo que vamos a ir conversando. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el método? ¿De dónde cree usted? De la palabra. Si nosotros no tenemos algo que nosotros podamos hacer correctamente si no es por la palabra del Señor. Entonces, la Biblia es la autoridad final para el cristiano y nos muestra en plural, los métodos que Dios quiere para que utilicemos para dar a conocer el Evangelio. Y usted y yo sabemos de que la palabra es la verdad absoluta, y a mí me encantan algunos pasajes, como por ejemplo, Deuteronomio 6, cuando, no lo busque, yo lo voy a leer así rápidamente, 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levanten. O sea, siempre. O sea, siempre. Y es más, el 8 dice, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! O sea que esta verdad absoluta es la que nosotros debemos manejar, y aquí se encuentra el método para entregar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Me gusta mucho también cuando el Señor le habla a este líder joven que tiene que tomar la tierra de Canaán, y le dice en Josué 1:8, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Interesante. Interesante cómo la palabra nosotros reúne esos requisitos
tan especiales. En el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra nosotros? A meditar la palabra, a memorizar la palabra. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos, ¿no es cierto?, esto en mente. Y usted conoce también este texto en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, hoy día no se está usando la Biblia para enseñar. Hoy día en los colegios se está tomando otro tipo de filosofía, se está tomando otro tipo de literatura, de libros. Se habla de la evolución del hombre y ahora de la ideología de género. Entre paréntesis, les recomiendo lo que el pastor puso en el Facebook, allí del hermano pastor, lo siento que son 177 minutos de exposición sobre la ideología de género. Una aberración con mayúscula. ¿Hacia dónde vamos? Tremendo. No sé si alguien lo vio. ¿No? ¿Sí? ¿Agustina lo vio? ¿Qué te pareció? Es como chocante. Oh, pero tremendo. Se lo recomiendo, hermanos. Cuando tenga un tiempo, escuchen. A eso va el gobierno de Chile. No se está usando la Biblia para... Cierro paréntesis. Por lo tanto, la palabra tiene el método correcto para que usted y yo llevemos el evangelio, ¿no es cierto?, a otra persona que no lo conoce. Entonces, empezamos con el primer método. ¿Cuál cree usted que es? ¿Cuál es el primer método? ¿Cómo yo voy a entregar el evangelio? Ir. Ir. Estimados hermanos, lo que decía el hermano Manuel en la introducción, el primer método para llevar el evangelio a otro que no conoce es ir donde están, ¿no es cierto?, los que no conocen el evangelio. Por lo tanto, eso, ¿no es cierto?, debe quedar bien grabado en nuestro corazón. En Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo da una orden a sus discípulos y por correspondencia a todos sus hijos para que vayamos donde están los que no creen, donde están los que no saben, donde están aquellos necesitados espiritualmente hablando, para que nosotros le demos a conocer dónde descansar, cómo el evangelio puede transformar las vidas. Por tanto, ir. En Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así yo también os envío. Ir. Yo le pregunto a usted, y me pregunto yo también, en esta semana que pasó, ¿a dónde fui para entregar el evangelio? Nosotros estuvimos en Santiago y la verdad es que no hicimos mucho en lo espiritual. Hay que decir la verdad. Nos juntamos con los familiares, ¿no es cierto?, y fue grato, y se hablan de muchas cosas y poco de Biblia. Pero Felipe está de testigo, en la familia donde estuvimos alejados, nosotros nos agradecieron por llevar, ¿no es cierto?, algo espiritual. Lo único que hicimos con ellos fue orar y compartir algo así muy simple, pero qué bonito cuando a uno le dicen, ¿sabes qué? Me gustó el compartir, porque no hablamos de cosas de la vida cotidiana, sino que se reflejó algo de lo espiritual. Entonces, hermanos, el primer método que estamos viendo para llevar el evangelio es ir. Cuando nosotros venimos al templo es bueno, porque es bíblico, pero aquí venimos, digamos, a recargar baterías, dicho vulgarmente, a instruirnos como discípulos para salir. O sea, yo creo que lo más importante está en ir, no tanto en venir. Pero nosotros lo hemos dejado postergado eso, ¿no es cierto?
A mí me gusta estudiar, no sé usted. Ojalá doctrina, ¿no es cierto? Y analizar, ¿no es cierto?, distintas cosas, porque este libro, voy a hacer un paréntesis ahora, este libro nos habla de todo lo que nosotros podemos pensar. Usted me dice que estoy exagerando porque no me habla de televisión ni de computadora, no, eso no. Pero me estoy refiriendo a la vida del hombre, ¿ya? Pero sí tiene historia, tiene antropología, tiene ciencia, tiene biología. Si analizamos la ciencia, yo creo que están todas aquí, ¿no? Y además se preocupa del alma de la persona, se preocupa de la eternidad de la persona, se preocupa del origen de la persona. Entonces es un libro maravilloso, que uno no lo entiende muchas veces porque a lo mejor no ha sido renovado por el Santo Espíritu. Pero solamente los cristianos pueden entender lo que dice la palabra del Señor. Los que no son cristianos no lo van a entender, ni tampoco pueden decir. Entonces, el primer método para llevar el Evangelio a otro es ir. Ir. En Mateo 28, que va a ser nuestro texto, dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Incluso aquí es más profundo todavía, porque no solamente ir a predicar el Evangelio, sino hacer discípulos, y esto de hacer discípulos ya son palabras mayores. Ahí ya significa, ¿no es cierto?, instruir a la persona, y no solamente en algo específico, sino en la vida familiar, en la vida financiera, en todos los aspectos de la vida. Es decir, nosotros tendremos o tenemos que tener una formación integral. En una oportunidad estuve en Temuco en una charla que me caló profundamente. Estaba el misionero que hizo los himnarios que nosotros manejamos, el hermano Manfred Bruta, un connotado alemán, ingeniero de la Mercedes-Benz, y renunció a su trabajo por el Evangelio. Y en una oportunidad lo invitaron a hacer la inauguración del año escolar en Temuco. Y fue en un tremendo salón del Colegio Bautista, y bueno, nosotros como intrusos fuimos, con nuestros amigos. Y allí había gente de las Fuerzas Armadas, por ese tiempo, y de repente había que tener mucho respeto para decir lo que uno decía. Y fue muy interesante, porque él no eludió, sino que dijo, ustedes tienen que preocuparse por la educación integral. ¿Qué es lo que es eso? Que a veces nosotros enseñamos algunas cosas nada más. En el colegio se enseñan algunas cosas. Él dijo, falta lo espiritual. Y ahí, ¿no es cierto?, como que un poco se empezaron a retorcer la autoridad, ¿no es cierto?, allí. Pero habló de la palabra, de la educación integral, que no se debía dejar lo espiritual a un lado. Por tanto, y hacer discípulo, en ese hacer discípulo está la educación integral. Así que si le hablan de educación sexual, la iglesia debería enseñar sobre educación sexual. Nosotros tenemos un concepto errado porque la iglesia católica por años dijo que de eso no había que hablar. Pero la Biblia sí lo habla y sí lo enseña. Y nosotros deberíamos tener una formación en ese aspecto también, y bastante profunda, porque hoy día está totalmente distorsionado. ¿Sí? En los colegios tampoco se habla de sexualidad. Bueno, ahora recién van a empezar. No, sí, siempre se ha estado presente, pero no ha estado presente por el lado del punto de vista espiritual. Se ve todo desde el punto de vista biológico y yo diría materialista, y no como debe ser, ¿cierto?, con el respeto que se debe hacer, porque hoy día, ¿no es cierto?, si alguien tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio o en la juventud, no es criticado ni siquiera, ¿cierto? Pero la Biblia dice otra cosa respecto a ello. Instruye, digamos, a Timoteo, Pablo, ¿no es cierto?, al respecto, y habla acerca de cosas bien profundas y que a lo mejor nosotros ni siquiera la hemos tocado a través del púlpito. Pero en el hacer discípulo era contemplar aquello también. Sigamos. Hay varias preguntas en este pensamiento. Si no, vamos ¿cómo escucharán en el Evangelio? Y vayamos a Romanos capítulo 10. Aquí están esas preguntas que aparecen ahí, que son bien interesantes, porque muchas veces
Es cierto que Dios es soberano, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo. Que Él puede hacer como quiera. Pero recuerde que Él dejó establecido que el Evangelio se propagara a través de los hombres imperfectos como nosotros. ¿Ya? Porque Él puede mandar una legión de ángeles, ¿no es cierto?, para que la persona pueda salvarse sí o sí. Pero a Él le ha placido de que el Evangelio sea extendido por personas tan débiles y tan, diría yo, poco transparente, digamos, como el ser humano. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos ha dejado el legado de que nosotros podamos difundir el Evangelio. Y aquí en Romanos, capítulo 10, del versículo 14 al 15, dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Usted cree que una persona va a invocar correctamente a Dios si no tiene idea de Él? No. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que está equivocada al respecto. Por ejemplo, a lo mejor los testigos de Jehová pueden invocar a Dios, pero no lo hacen a través de Jesucristo. ¿Escuchará Dios Padre la oración de aquellos que no pasan por Jesucristo? ¿Pregunta? ¿No? Los católicos le piden una cantidad de santos. Si usted va al calendario que tenemos ahí en la casa, ¿no es cierto?, y los 365 días del año tienen a un mediador. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Le escuchará las plegarias a través de los santos que están ahí en el calendario? Entonces, la pregunta que hace Pablo aquí dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y sigue Pablo: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y termina Pablo diciendo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Se fija que está el método aquí incluido de ir? ¿Cierto? Eso es lo que está enseñando Pablo. Tienen que haber personas que vayan donde los que no tienen conocimiento acerca de Jesucristo y del Evangelio tienen que ir a aclarar, tienen que ir a predicar, tienen que ir a dar a conocer. Sigamos. Ir donde los pecadores están. Y aquí esta parte muchas veces no nos gusta, hermanos. Porque si yo le digo que hay que ir a la cárcel, usted va a decir: pero no, si allá me miran feo, que pueden hacer cualquier cosa. La pregunta que yo le hago, hermano: ¿es necesario ir a la cárcel a predicar el Evangelio, no? ¿Estamos yendo? ¿Es necesario ir al hospital a entregar el Evangelio? Sí. Es necesario, ¿no es cierto? ¿Estamos yendo? Algunos. Yo pensaba también, hay lugares donde hay personas que están cautivas ahí. Hoy día los centros del Sename concentran una serie de adolescentes y niños, los cuales están muy necesitados de conocer la verdad. Están cautivos porque la palabra dice que tenemos que ir. Primer camino para entregar el Evangelio. Pero nosotros adolecemos de una estrategia como iglesia y a veces como personas también, porque digo yo no me conformo, yo oré, yo estudié la Biblia, fui a la iglesia el domingo y con eso estoy bien delante del Señor. Pero la verdad es que el principal desafío que nos entrega la palabra es que nosotros en forma personal, aunque la iglesia en conjunto no lo haga, pero en forma personal, yo soy responsable de la misión de vida, de ir a otro a entregar el Evangelio. Y en mi mente tengo que tener la planificación, dice: a ver, si no puedo ir a la cárcel, pero voy a ir a mi misma familia. Y en algún momento se van a reunir y yo voy a tener la posibilidad de entregar el Evangelio. Un desafío. Entonces, dice aquí que nunca ellos van a llegar. Bueno, hay algunos como la hermana Noya que llegaron solos, ¿sí? Pero la mayoría no va a venir, porque ni va a entrar, porque hay como
una cierta resistencia a las personas que no tienen a Cristo a entrar a un templo. Es una resistencia. Es como exponerse, digamos, a una situación incómoda, por decirlo menos. Le van a hablar directamente que es pecador y que va camino al infierno. Y eso de repente a uno no le gusta que le digan eso, no le gusta. No vale bien. El evangelio confrontacional. La iglesia debe cumplir la misión de predicar el evangelio y para ello constantemente hay que ir. Usted dice, pero hay algunos lugares muy complicados. Sí, es verdad, es muy complicado. Yo me acuerdo del hermano Víctor, que todos lo conocemos aquí, salvo algunos, cuando llegó a Estados Unidos siendo de aquí de Lautaro, y tenía que predicar el evangelio a los latinos de allá. Él hacía encuentros de fútbol. Entonces decía ya, allá hay varios latinos, mexicanos, nosotros que están cosechando maíz, pero justo el fin de semana, el domingo, ellos descansan. Entonces vamos a planificar un encuentro de fútbol allá con los mexicanos, que mandaban medio escondidos porque no tenían los papeles al día. Entonces, claro, planificaban, ¿no es cierto?, el encuentro de fútbol y después los invitaban a comer alguna cosita, a tomar algún refresco, alguna cosa, y ahí el hermano predicaba el evangelio. Me cuenta el hermano Víctor que él fue varias veces a la cárcel y hay un hermano que todavía le escribe de allá, ¿no es cierto?, agradeciendo porque él fue a la cárcel a predicar el evangelio, se convirtió en la cárcel. Entonces, el primer método del evangelismo, de cumplir la misión, es ir donde están aquellos que no conocen a Cristo. ¿Por qué ir? Bueno, primero es un mandato del Señor, ¿cierto? Por tanto, ir, dice el Señor Jesucristo. Pero también, yo quiero hacer una pregunta ahora. ¿Realmente tienen los inconversos una necesidad? ¿Qué cree usted? Sí, ¿Una o muchas? muchas. Por eso aquí están tan perdidos que necesitan que alguien los busque. Así es. ¿Ah? También. Y tercera, ¿será posible que alguien pudiera tener una necesidad pero no lo sabe? Sí. A veces tenemos muchas necesidades en nosotros mismos y no sabemos, ¿sabes? No sabemos. Falta que vamos al médico y nos digan, le tengo una mala noticia. Sabe que su colesterol está pasado, ya está en peligro. Sabe que su presión está sobre la normal. Sabe que los niveles de azúcar que usted tiene son elevadísimos y va directo a una diabetes. Conversé con una persona durante la semana. Me dijo una colega, estoy siendo prediabética. Yo le dije, ¿qué va a hacer? Oh, tengo que contar ahora. Pero en lo espiritual, estimado hermano, la gente no sabe que va camino al infierno y deambula como que haciendo esto. Que, ¿no es cierto?, tiene una tremenda necesidad, pero no la sabe. Por lo tanto, es necesario ir. Ahora, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? Y aquí hay varias condiciones que nosotros ya empezamos, ¿no es cierto?, a poder profundizar en el tema. En Mateo 9:12 dice que el enfermo no tiene necesidad de médico. Por lo tanto, el Señor Jesucristo hablando dice que los enfermos sí tienen necesidad de médico. Un médico espiritual que le dé el diagnóstico cómo está espiritualmente. En Isaías 1:5-6, si usted lo quiere buscar, es muy elocuente. Y habla, porque a veces decimos, no, estoy bien yo. Pero aquí el Señor hablando dice lo siguiente. Dice así: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizadas con aceite. Así es la vida del que no tiene a Cristo en su corazón.
Y si uno le pregunta, dice que no, estoy bien. Pero la palabra tiene la verdad absoluta. Y él dice lo contrario. En Juan 3:18 y Juan 3:36 da a conocer de que el hombre está condenado al infierno, no tiene vuelta. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Ese es el diagnóstico. En Efesios 2:1 dice que el hombre está muerto espiritualmente. Pero a la persona le dice, pero si yo estoy vivo. Pero la Biblia dice que estamos muertos si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y en 1 Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y si no tiene la vida, quiere decir que está muerto. Muerto. Espiritualmente hablando. En Efesios 2:12 dice que está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Sin esperanza. Veíamos nosotros en nuestra visita de que tanto el tío, que ya tiene 77 años, y la tía que tiene 80, tienen unas ganas de trabajar, pero ya su cuerpo no funciona como antes. Y una abuelita como ella nos da un tremendo ejemplo de la vida secular, porque se levanta a las 6 de la mañana y su vida es ir a trabajar, porque tienen un colegio en particular, entonces está de las 6:30 de la mañana y ir al colegio. Pero espiritualmente, a veces uno ve que las esperanzas están puestas aquí en la tierra. Pero la Biblia habla de la esperanza en Cristo, en la vida eterna, que todavía no ha comenzado. Entonces es importante darle a conocer la condición del hombre cuando nosotros vayamos a visitar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Cuando vayamos, entonces tenemos que tener eso en mente. ¿Están los inconversos realmente en peligro grave? ¿Qué cree usted? Sí. Sí, aquí en la parábola de Lucas 16 habla de que murió el rico y murió también Lázaro y se encuentran en una figura del infierno. Por lo tanto, el peligro es grave para la persona que no tiene a Cristo, porque si se muere se va al infierno. No hay vuelta. Y en Marcos 9, 43 y 48 es muy elocuente también y dice que está en peligro el lago de fuego. Es bueno entender, si lo pueden después. Nosotros no lo hacemos ahora porque no tenemos el tiempo suficiente, pero es muy elocuente este pasaje. Ese es el diagnóstico que dice la Biblia. Ahora, dice acá, tendrán los inconversos, es decir, los que no tienen a Cristo en su corazón, que enfrentarse con una eternidad. Mateo 25 habla del castigo del infierno que es eterno. Y habla también que la vida de los justos es eterna y la muerte de los injustos es eterna. Entonces, en eso nosotros no evaluamos muchas veces. Eso, pero sí, muero nomás. Y después de la muerte no hay nada más. Pero la Biblia dice que va a haber una eternidad. Y en esa eternidad, o estamos en el infierno o estamos en el cielo con el Señor. Y en la parábola de Lucas 16 manda, ¿no es cierto?, por favor, Abraham, anda, ¿no es cierto?, a la casa porque tengo 5 hermanos que no tienen idea de esto y que alguien les predique. Y la respuesta del Señor o de Abraham dice, a los profetas. Este es el método que el Señor ha buscado, su palabra. No hay otro. Entonces incluso recomiendan, y si viene un ángel del cielo, ahí sí van a convertirse. Pero el Señor le dice, no, si ya está la forma de poder llegar al Señor está escrita, no hay otra. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y aquí entramos en una materia teológica que aquí hay varios teólogos, entonces me interesa esa parte. ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 Timoteo 2, 3 y 4. Si lo buscamos y alguien lo lee, por favor, completo, porque yo tengo un resumen ahí nomás. 1 Timoteo, si alguien lo busca, 2, 3 y 4. ¿Qué dice? ¿Lo tienes? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya.
¿Cuál entonces es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos. ¿Y esa palabrita? Los elegidos. Muy bien, hermana, ¿cierto? No podemos confundir. Dice, pero aquí me preocupo si aquí dice que van a ser todos. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero este todo lo tenemos que ver. La verdad es que muchos libros que nosotros tenemos no nos hablan claramente del original. Felipe lo estuvo buscando ahí por ahí en el computador, ¿no es cierto? Y habla acerca de que se puede decir esto de todo aquí, la traducción en el griego dice los que, todos los que, eso agrega como entre paréntesis interesante. Yo preguntaba los que, ¿cuáles son esos los que? Mi hermana Sofía dijo, los elegidos. Los elegidos. Entonces el Señor quiere que todos sus elegidos procedan al arrepentimiento. Y me voy a tomar la libertad de tomar un texto que es muy elocuente, Juan capítulo 6, por favor, versículo 37. Dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, el Padre, como dice el pastor, literalmente arrastra a los que han de ser salvos, digamos, al Señor, y tienen que pasar por el Señor Jesucristo. Ahí mismo en Juan 6, en Juan 6, versículo 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, la voluntad de Dios es que todos procedan, o todos, ¿no es cierto?, que, como leíamos allá en 1 Timoteo, sean salvos, pero este todo en el original se refiere a un grupo reducido, no universal, no a todos los hombres ni a todas las mujeres. Se refiere a un grupo seleccionado por el Padre y que le trae al Hijo. ¿Ya? Aquí en términos, hay muchas interpretaciones a esto, y hay algunas muy erradas. Incluso aquí uno puede asegurar en este texto, voy a volver al texto de 1 Timoteo 2, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Algunos incluso pueden decir que solamente los hombres van a ser salvos y las mujeres no. Pero ese es un concepto errado totalmente. Por eso que es interesante, ¿no es cierto?, introducirse en la palabra y comprobar aquello. En 2 de Pedro toca el mismo tema, 3:9, si alguien lo tiene. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez con la palabra, todos proceden al arrepentimiento, ¿cierto? Pero nuevamente hablamos ahí aquí en esta cita, ¿no es cierto?, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero se trata también de la misma traducción de este grupo, ¿no es cierto?, de personas que Dios ha elegido. Lo podríamos comprobar también con el pasaje que hemos estado estudiando con el pastor allí en Efesios, que también nosotros tendríamos que entrar a estudiar, donde habla acerca de los escogidos. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El hecho de escoger no quiere decir que sean todos, ¿sí? Cuando yo escojo un grupo de animales, escojo de los todos, pero no todos, ¿cierto? Cuando escojo los porotos para contar, no escojo los chiquitos, los que están chotos, sino los, ¿ya? Pero no son todos. Y en Ezequiel
también en el Antiguo Testamento, Ezequiel 33:11, dice lo siguiente. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío a su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Bueno, habla acerca de la voluntad de Dios, que, ¿no es cierto?, sus elegidos siempre proceden al arrepentimiento. Por lo tanto, ese es el deseo y nosotros no sabemos quiénes son. Entonces, cuando vamos a algún lugar y hay personas allí las cuales predicar el Evangelio, nosotros no tenemos idea si esas personas están dentro de las elegidas o no. Pero sí el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que va a tocar sus corazones. Para mí es un gozo ver muchas veces, hermanos, que fuimos a sus casas no siendo cristianos y que nosotros creíamos que íbamos a llegar a algunos, pero fueron otros los que captaron, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo tocó su corazón y hoy día son cristianos. Eso es muy bonito. Ahora, ¿cuál es la única solución para el inconverso? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se centra todo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. En Hechos 4:12 dice que en ninguno otro hay salvación, ¿cierto? Sino que es en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que ir, digamos, a decir estas verdades. Ahora, viene otra cosa más adelante. Ahora, ¿qué haremos cuando lleguemos ahí? Yo imaginariamente me trasladaba y decía, si vamos al hospital, ya, y nos dan estamos justo en el periodo de visita, y bueno, estamos ahí, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a empezar? O vamos a la cárcel y nos dan la posibilidad de pasar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comenzar, ¿no es cierto?, nuestra exposición? Bueno, aquí tenemos que recordar algo de las lecciones pasadas. Recuerde, la meta es el arrepentimiento y fe en Jesucristo. Esa es nuestra meta. Por lo tanto, aquí, cuando nosotros queremos que la persona se arrepienta, tiene que conocer la situación en la cual está. Y ya la vimos, ¿no es cierto?, que estaba muerto, que estaba sin esperanza, que iba al infierno, ¿no es cierto?, que estaba enfermo desde la cabeza hasta los pies. Eso lo tiene que saber primero. Es decir, el Evangelio verdadero primero dice la mala noticia, pero después viene la buena noticia de que Cristo murió por cada uno de nosotros. Sin estos elementos del arrepentimiento y la fe en Jesucristo no hay salvación. Y aquí yo quiero compartir algo que me llama la atención y que me caló profundamente también. Cuando hablamos con un inconverso, es decir, con una persona que no viene a Cristo, debemos guiarlo al arrepentimiento. Y no decirle, estimado, usted está muy bien. Jesús tiene un plan maravilloso para su vida. Primero tenemos que dar la mala noticia. Reconocer sus pecados y apartarse de ellos significa el arrepentimiento. Y aquí quiero compartir algo bien interesante. Miren, solo el 50%, si la persona se arrepiente y dice yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, tiene solamente el 50% de la meta alcanzada. Falta la fe en el Señor Jesucristo, que es la meta. Recordemos que el único camino para salvarse es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo un poquito que nosotros hemos suavizado o hemos muchas veces pasado muy superficialmente. Una pregunta, ¿puede una persona arrepentirse y no ser salva? Ahí está la respuesta. Muchas veces, incluso nosotros, Señor, te pido perdón por este pecado. Y luego estamos en la misma condición otra vez. ¿Es arrepentimiento? No. Ya vemos en Judas, ¿no es cierto? Eso es remordimiento. Un arrepentimiento significa no volver a hacer. Eso es arrepentimiento. Y aquí hemos cometido algunos errores.
Cristo es el único que puede salvar. La persona para ser salva tiene que arrepentirse de sus pecados. Primer paso. Segundo paso, poner su fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Y tercero, confiar en su persona y obra. ¿Sabe qué? Esto no es superficial. Porque el hecho de poner su fe en el Señor Jesucristo y creer en Él, no solamente es una creencia intelectual, sino que es algo práctico. Es el contenido de la fe. Y por lo tanto, esta parte es muy importante, que es la persona y obra de Cristo. Es decir, cuando yo creo en Jesucristo, me apropio de todo lo que dice la palabra acerca de Jesucristo. No sé si usted se ha encontrado en alguna situación en la cual la persona le dice, yo creo en Jesucristo, pero no me vengan con cosas de que murió por mí en la cruz y que su sangre me lavó. Eso no cabe en mi cabeza. Otro le puede decir, yo creo en Jesucristo, sí, es una persona destacada de la historia y en su palabra, pero no creo que haya caminado sobre el agua. Eso es imposible. Es decir, nosotros no estamos creyendo completamente en la obra y en la persona de Cristo. Y aquí yo quiero llegar a otro tema, digamos, que a veces pasa un poco, digamos, superficial con nosotros. Hermanos, Jesucristo es el Señor. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Señor? Porque de repente nosotros le decimos, ¿cómo está, Señor? A cualquier persona, nosotros. Al jefe, Señor, dígame. ¿Qué significa la palabra Señor? Dueño. Dueño, soberano sobre todo. Dueño. Y esto es tan relevante, hermanos, que debemos entender que la guía de un inconverso, una persona que no tiene a Cristo, no es tanto al Salvador, porque nosotros hemos puesto la nota ahí en el Salvador, qué bueno que tenemos un Salvador. Y es verdad, pero cuando una persona se convierte, no es solo un Salvador, sino que es Señor, dueño. Y aquí tenemos un problema en el cual yo me incluyo también, hermano. Yo lo quiero hacer recapacitar en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos como Pablo lo dijo, debemos incluir la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la exposición, ¿no es cierto?, del Evangelio. Es importante explicar al inconverso que Jesús murió por nuestros pecados, pero que también resucitó. 1 Corintios 1, 15, 1 a 4. Aquí recalca Pablo y dice, de acuerdo, no, conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura. Él se basa en la Escritura. Pero quiero llegar un poquito más allá. Dios el Padre lo resucitó, tenemos que hablar de eso. Dios lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo, como dice Filipenses 2, 9 a 11. El que no honra al Hijo, el que no se somete al Señor Jesucristo, perecerá en sus pecados. Y aquí entramos en otro tema importante, digamos, para la iglesia. Porque si nosotros no nos sometemos al señorío, al dueño de Cristo, nosotros estamos mal. La persona que realmente es cristiana se somete al Señor Jesucristo. Y aquí hay un pasaje muy bueno que viene más adelante. Someterse. El que quiere la salvación entonces tiene que someterse al Señor Jesucristo y hace lo que su Señor le manda. Nosotros ahora somos siervos del Señor Jesucristo. Por eso Pablo se consideraba esclavo. Así es, y lo vamos a tocar al tiro. Si Cristo no es su Señor, escúcheme bien, estimado hermano y hermana, si Cristo no es su Señor, tampoco es su Salvador. Porque nosotros debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. Si yo le pregunto a un hermano, ¿y qué voy a hacer mañana? Mira, tengo presupuestado y le pongo la planificación que yo hice. Pero no la que el Señor quiere para mí. Entonces el Señor me dice que tengo que orar, que tengo que visitar, que tengo que dar a conocer el Evangelio, que tengo que ser dadivoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no lo tomo en cuenta y hago lo que yo quiero.
Y eso no es considerar a Cristo como su Señor. Si Cristo no es su Señor, tampoco es su Salvador. Este es el centro de la enseñanza del arrepentimiento. Y aquí estamos mal entonces cuando nosotros, y Pablo lo dice, pero lo dice de una forma muy especial. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué significa esto? Uno deja de vivir según sus propios deseos y se somete a lo que Dios quiere. Busquemos Gálatas 2:20, usted se lo sabe de memoria, ¿no es cierto? Pero Pablo, como gran apóstol, ¿cierto? Él señala y expresa en este pasaje una tremenda verdad. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí está la frase de sometimiento. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso es sometimiento. Eso es aceptar a Jesucristo no solamente como su Salvador, sino como su Señor. Y yo no sé cómo estamos aquí, pues, hermanos. Hermanos, ¿es Jesucristo nuestro Señor? Amén. ¿Yo actúo de acuerdo al señorío de Cristo? ¿Puedo decir que estoy en el centro de la voluntad de Dios? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que Pablo recibió al Espíritu Santo en su vida, él ya no va a vivir para él, sino que va a vivir para su Señor. Él fue muerto en la cruz del Calvario junto con Cristo a la vida humana, terrestre que nosotros tenemos. Entonces sus intereses, sus recursos, su tiempo, todo va a estar, ¿no es cierto?, consagrado al Señor. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía no está en el cielo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilloso ejemplo! Entonces cuando nosotros vayamos, primer método de entregar el Evangelio, y enseñemos, primero tenemos que preocuparnos del arrepentimiento de la persona, y para que la persona entienda que tiene que arrepentirse, nosotros tenemos que darle a conocer la ley. Y si la persona es tocada por el Espíritu Santo y se arrepiente, le tenemos que enseñar de que ahora tiene que someterse al señorío de Cristo. Y si no se somete al señorío de Cristo, no es cristiano. Así de simple. Y 2 Corintios 5:15, si usted no dice que tenemos que buscar otra referencia, 2 Corintios 5:15 dice una cosa más clara todavía. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, subráyenlo en su Biblia. Esto es aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y como Señor. Nosotros le hemos bajado el perfil. Nosotros nos conformamos con que sea el Salvador, y qué bueno, porque tocó nuestra vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Pero el Señor no solamente quiere que sea nuestro Salvador, sino nuestro dueño. Y si es nuestro dueño, puede hacer lo que quiera con nosotros, y nosotros tenemos que estar dispuestos a. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí. Veamos un poquito más adelante. ¿Qué dice la Biblia acerca del señorío de Cristo? Mire, voy a ir más rápido. En primer lugar, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra, lo presentaron como Señor. Si alguien busca rápidamente en Lucas 2:11, lo presentaron no solamente como Salvador, sino como Señor, como dueño, como soberano, como todo aquel que uno tiene que someterse. ¿Qué dice? Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Se fijan que dice Salvador y dice Señor?
Otra referencia. Los predicadores del Nuevo Testamento lo anunciaron como Señor. Si alguien busca el 2 Corintios 4, 3 a 5, rápidamente por favor. Cuando Pablo anunciaba el Evangelio, predicaba a Jesucristo como Señor, como dueño. ¿Sí? Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya. ¿Hasta el 5? Hasta el 5. Porque no nos dedicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Está claro, ¿no? A Jesucristo como Señor y nosotros como Siervos. siervos. Estimado hermano, ese es el problema hoy día en las congregaciones. Porque yo no me someto al señorío de Cristo. Y ahí está el problema. Los creyentes del Nuevo Testamento llegaron a Él como Señor. En el Nuevo Testamento, cuando uno recibió a Jesucristo, no lo recibió como su Salvador personal, entre comillas, sino como su Señor. Colosenses 2.6, si alguien lo tiene, por favor, rápidamente. Esto es el centro. ¿Se fijan que hemos predicado el Evangelio un poco incompleto muchas veces? Otra cosa es reconocer el señorío de Cristo. ¿Lo tiene alguien? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Al Señor Jesucristo andad en él. Ahora, volvemos atrás. Lo que hemos escuchado siempre. Haz una oración. No hay nada en la Biblia que diga que uno que tiene que orar una oración para pedirle a Cristo que entre en su corazón y a su salvación. En el Nuevo Testamento la salvación se trata de una conversión hecha por el impacto del Espíritu Santo. Y la persona no puede volver atrás porque ha sido de tal forma impactada que ahora reconoce a Jesucristo como su Salvador y Señor y se somete, digamos, a lo que Él dice. Recuerde la conversión de Pablo. Uno se convierte de sus malos caminos, pone su fe en Él y se somete al señorío de Él. Ahí es donde está el drama para cada uno de nosotros. La sumisión. La Biblia señala que la sumisión al señorío de Cristo no es un segundo paso de consagración. ¿Ha escuchado esto usted? Algunas personas dicen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia post a la conversión. Entonces, hay algunos, no sé si le han preguntado, a mí me lo han preguntado, le han dicho, oye, ¿usted ha sido bautizado del Espíritu Santo? ¿De qué me está hablando? Es decir, consideran que el bautismo del Espíritu Santo es un segundo paso en la consagración. Pero si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar de que en el momento que es impactado por el Espíritu Santo un alma, pasan muchas cosas ahí. Incluso es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces hay algunos que dicen que la sumisión al Señor es un proceso en el cual la santificación lo lleva a pensar en el señorío de Cristo. Pero no, eso también ocurre en el momento del impacto. Entonces, hermano, esto es para preocuparse, ¿eh? Porque si yo no tengo a Cristo como Señor, tampoco lo tengo como Salvador. Yo no sé cuál es el impulso que yo sé el mío, pero no sé el suyo. Su inclinación está al lado de lo espiritual. ¿Lo considera una carga? El hecho de considerar a los hermanos, ¿usted siente internamente que los ama, que son parte suya? Si no ocurre eso, hay que tener cuidado. Entre un partido de fútbol y una reunión en el templo, es que me tengo que dar un gusto también, ¿no es cierto? Y voy al partido de fútbol. Algo quiere decir internamente que no está funcionando bien.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí, todas las cosas han cambiado. Sino que es un requisito para la salvación, la sumisión al Señor. Señor, Pablo lo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Estaba sumiso al Señor. Y el Señor le dice, mira, te van a llevar a un lugar, ¿no es cierto?, determinado, y aquí alguien ora por ti. Y lo llevaron, ¿no es cierto?, allá, y cuando llegó a la casa de Cornelio, incluso Cornelio dijo, no, Cornelio, no me meto porque este es un perseguidor de la iglesia, y capaz que lo mate. Pero el Señor ya había cambiado su corazón. Todo sucede. Y reconoció que quieres que haga, Señor. Bueno, aquí hay un ejemplo. El carcelero de Filipo también se iba a cortar el cuello porque, ¿no es cierto?, se le iban a escapar los presos, pero Pablo le dice, oye, no hagan nada, estamos aquí nosotros. Y él, ¿no es cierto?, al ver el ejemplo de estas personas y lo que ocurrió, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él se olvidó de sus jefes del imperio y del ejército y dice que los acogió, les lavó su herida y comieron allí y dice que incluso fueron bautizados. Bonito ejemplo. La fe salvadora debe ser en el Señor Jesucristo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice Hechos 20:21. Para ser salvo hay que confesar a Jesucristo como su Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué dice? Es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos 10, 9 y 10. Estamos terminando. Pregunta, ¿tenemos a Jesucristo como Señor? Para meditar. Para meditar. Es decir, si no se arrepiente de sus malos caminos para someterse al señorío de Cristo, no tiene la salvación, porque Dios resiste a los soberbios y solo da gracia a los humildes y al arrepentido y al sometido. Aquí nos podemos explicar muchas cosas, ¿no es cierto? Pablo lo señala, este texto es muy importante. Dice, creer en Jesucristo solo como Salvador es lo que Pablo llama creer en vano. Yo decía, ¿cómo va a decir eso Pablo? Porque lo anterior dice, creer en Jesucristo como Salvador está correcto, ¿o no? Pero el texto lo dice, porque en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, uno decía, pero ¿cómo puede decir esto Pablo? 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es decir, aceptar, arrepentirse, aceptar a Cristo como Salvador y como Señor. Eso es lo que quiere decir aquí. Si no creíste en vano. Eso es lo que dice. Si no creíste en vano. Porque solamente arrepentirse es creer sin lograr nada. No hay arrepentimiento ni tampoco sumisión al Señor Jesucristo. Entonces no hay salvación. Hermanos, hay una estadística, a los hombres siempre nos gustan las estadísticas. Con esto estamos terminando. Y la estadística dice lo siguiente. Cuando vemos que en el Nuevo Testamento que la palabra Salvador solo aparece 25 veces y la palabra Señor 729 veces, debemos preguntarnos, ¿dónde está el énfasis de la Escritura? Usted me contesta. ¿Cierto? En el señorío de Cristo. ¿Dónde debe estar el énfasis cuando nosotros hablamos con los inconversos de la salvación? ¿Dónde? En el sometimiento a Cristo. Y eso no se logra si no haya impactado el Espíritu Santo en nuestro ser.
La pregunta es, ¿somos o no somos? ¿Aceptamos, digamos, el señorío de Cristo en nuestra vida? ¿O mandamos nosotros y en algunos momentos dejamos al Señor que actúe? Pablo se refiere allí en Efesios, digamos, a la vieja naturaleza de nosotros. Y dice, despojados del viejo hombre, el cual está viciado. Es verdad, en el proceso de la santificación nosotros tenemos que ir dejando la ropa vieja, esas costumbres malas y aferrar en la carnalidad. Primer método, ir. Pero ir a entregar un evangelio también bíblico. El Señor nos ayude. Mateo 28, 19 va a ser nuestro texto. Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.